Hay algo que casi nadie te enseña cuando empiezas a querer mejorar tu vida. No todo depende de ti. Puedes trabajar en tu disciplina. Puedes mejorar tu mentalidad. Puedes enfocarte en tus objetivos. Pero hay un factor que siempre va a estar ahí. Las personas. Personas que te distraen. Personas que te desgastan. Personas que no están en tu misma dirección. Y el problema no es solo que existan. El problema es que muchas veces no puedes evitarlas. Compañeros de trabajo, familia, entorno cercano, gente con la que tienes que convivir sí o sí. Y ahí es donde empieza el conflicto. Porque si no sabes gestionar eso, pierdes algo muy importante, tu paz. Y sin paz mental, todo se vuelve más difícil. Te cuesta concentrarte, te cuesta avanzar, te cuesta mantener disciplina, porque estás constantemente afectado por lo externo. Y eso te pone en una posición débil, porque dependes demasiado de lo que otros hacen o dicen. Aquí es donde el enfoque Zen cambia completamente la forma de verlo. No intenta cambiar a los demás, no intenta controlar el entorno. Hace algo mucho más inteligente. Te enseña a proteger tu estado interno, porque entienden algo clave. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar cómo te afecta. Y eso es lo que marca la diferencia. La mayoría de la gente reacciona automáticamente. Alguien dice algo y te afecta. Alguien actúa de cierta forma y cambia tu estado. Sin darte cuenta, estás reaccionando todo el tiempo. Y eso te desgasta, te roba energía, te saca del foco y poco a poco te aleja de tus objetivos. El Zen corta esto desde la raíz, no reaccionando automáticamente, creando espacio, un espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. Y ese espacio es todo, porque ahí es donde decides si te afecta o no, si reaccionas o no, si entras en ese juego o te mantienes en tu camino. Pero claro, esto no es algo que pase solo, es algo que tienes que entrenar, porque llevas mucho tiempo haciendo lo contrario, reaccionando sin pensar, tomando todo de forma personal, enganchándote a lo que otros hacen. Y eso crea un patrón que tienes que romper. El primer paso es entender algo fundamental. No todo merece tu energía. Esto parece obvio, pero no lo aplicas. Respondes a comentarios innecesarios. Te involucras en conversaciones que no aportan nada. Te afecta la actitud de gente que ni siquiera debería importarte. Y eso es lo que tienes que cambiar, porque tu energía es limitada, y donde la pones, determina tus resultados. Si la gastas en cosas que no importan, no te queda para lo que sí importa. El Zen propone algo muy claro: elegir en qué entras y en qué no. No todo requiere respuesta, no todo necesita tu opinión, no todo merece tu atención. Y cuando empiezas a aplicar esto, tu vida cambia, porque reduces el ruido externo. Y cuando reduces el ruido, puedes enfocarte mejor. Pero hay algo más profundo, y es esto: la mayoría de las veces, lo que te afecta no es lo que ocurre, es lo que interpretas. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar completamente distinto. ¿Por qué? Porque su mente funciona de forma diferente. Si tu mente está entrenada, puedes mantener estabilidad. Si no lo está, cualquier cosa te altera. Y eso es lo que tienes que trabajar. No evitar a la gente, sino fortalecer tu mente. El Zen no busca que te aísles del mundo. Busca que puedas estar en él, sin perderte en él. Y eso es mucho más poderoso, porque te hace independiente. No dependes de cómo se comportan los demás. No dependes de que todo esté perfecto. Puedes mantener tu estado, incluso en entornos imperfectos. Y eso es lo que necesitas si quieres avanzar, porque nunca vas a tener un entorno perfecto. Siempre habrá ruido. Siempre habrá gente que no esté en tu misma mentalidad. Y si no sabes manejar eso, te frena. Pero si aprendes a proteger tu paz, nada de eso te detiene. Otro punto clave es dejar de tomarte todo como algo personal. Esto es enorme, porque la mayoría de los conflictos vienen de ahí. Alguien dice algo y lo tomas como un ataque. Alguien actúa mal y te lo llevas a lo personal. Y eso te afecta. Pero en realidad, muchas veces no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con ellos, con su estado, con sus problemas, con su forma de ver el mundo. Y cuando entiendes eso,
Dejas de cargar con cosas que no son tuyas. Dejas de reaccionar tanto. Y eso te libera. Pero esto requiere práctica, porque tu impulso automático es reaccionar. Y ahí es donde entra el entrenamiento. Cuando algo ocurre, no reaccionas inmediatamente. Pausa, observa y decide, ¿esto merece mi energía? ¿Esto aporta algo? ¿O simplemente es ruido? Y muchas veces, la respuesta será clara. No merece la pena. Y cuando empiezas a aplicar esto, tu mente se vuelve más estable, menos reactiva, más controlada. Y eso cambia completamente tu forma de vivir. Porque ya no estás constantemente afectado por lo externo. Estás centrado. Y eso te permite avanzar. Pero esto es solo el inicio. Porque en la segunda parte, vas a entender cómo aplicar esto en situaciones reales y convertirlo en una ventaja para tu vida. Hay un momento en el que todo esto deja de ser una idea interesante y se convierte en una necesidad real. No cuando estás solo, no cuando todo está tranquilo, sino cuando estás rodeado de personas que no puedes evitar y empiezan a afectar tu estado. Ahí es donde realmente se pone a prueba todo. Porque es fácil mantener la calma cuando no hay conflicto, pero lo difícil es mantenerla cuando alguien intenta sacarte de ella. Y eso pasa más de lo que te gustaría admitir. Alguien te habla de forma que no te gusta. Alguien critica sin motivo. Alguien transmite negatividad constante. Y sin darte cuenta, reaccionas. Te afecta, te cambia el estado, te roba energía. Y ese es el problema real. No es lo que hacen los demás. Es que tú lo absorbes. Y cuando lo absorbes, te desconectas de ti. Pierdes claridad, pierdes foco, pierdes control. Y eso, repetido cada día, te frena más de lo que crees. Porque no es solo un momento, es una acumulación. Pequeñas reacciones, pequeñas molestias, pequeñas pérdidas de energía, que con el tiempo se convierten en un desgaste constante. Y ese desgaste es lo que impide que avances con la velocidad que podrías. Por eso, aprender a proteger tu paz no es algo opcional. Es una habilidad, una de las más importantes que puedes desarrollar si realmente quieres subir de nivel. Y todo empieza en el momento más pequeño, pero más decisivo. El instante en el que algo ocurre y tu mente quiere reaccionar. Ese impulso automático. Ese momento en el que alguien dice algo y tu cabeza empieza a responder sola. Ahí es donde normalmente pierdes el control. Porque no eliges, simplemente reaccionas. Pero ese momento también es una oportunidad. Porque si consigues cambiar lo que haces ahí, cambias todo lo demás. El Zen se basa en algo muy simple, pero extremadamente poderoso. Antes de reaccionar, pausa. No es una pausa larga. No es algo complicado. Es solo un pequeño espacio. Un segundo. Pero ese segundo lo cambia todo. Porque rompe el automático. Te da margen. Te permite observar lo que está pasando, en lugar de ser arrastrado por ello. Y en ese espacio, puedes decidir. Puedes elegir si entras en esa situación o si la dejas pasar. Y esto es lo que marca la diferencia entre una persona que controla su estado y una que está constantemente reaccionando a lo externo. Porque si no haces esa pausa, todo el mundo tiene acceso directo a tu mente. Cualquiera puede alterar tu estado. Cualquiera puede sacarte de tu foco. Y eso te pone en una posición débil. Pero cuando empiezas a introducir ese espacio, cuando empiezas a observar antes de reaccionar, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que muchas cosas no merecen tu energía. Y aquí hay algo que tienes que entender si quieres proteger tu paz de verdad. No todo necesita una respuesta. No todo necesita que digas algo. No todo merece tu atención. Pero ahora mismo, probablemente haces lo contrario. Respondes a comentarios innecesarios. Te metes en discusiones que no llevan a nada. Intentas justificarte constantemente. Y todo eso tiene un coste. Un coste en energía, un coste en claridad, un coste en enfoque. Porque cada vez que entras en algo que no aporta, te alejas de lo que sí importa. Y esto no es solo una idea, es algo práctico. Porque tu energía es limitada. Y donde la pones, determina tus resultados. Si la gastas en cosas que no aportan nada, no te queda para construir algo que sí importa. El Zen simplifica esto de una forma muy clara. Elige en qué entras y en qué no. Y esa elección lo cambia todo. Porque empiezas a filtrar. Empiezas a ignorar lo innecesario.
Empiezas a proteger tu espacio mental, y eso te da una ventaja enorme. Pero hay algo aún más importante, y es entender que no todo lo que ocurre tiene que ver contigo. Este es uno de los mayores errores que cometes sin darte cuenta. Te tomas demasiadas cosas como algo personal. Alguien está de mal humor y piensas que es por ti. Alguien te habla mal y lo interpretas como un ataque. Alguien actúa de forma negativa y lo absorbes como si fuera tu problema. Pero la realidad es mucho más simple. La mayoría de las veces no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con ellos, con su estado mental, con sus frustraciones, con su forma de ver el mundo. Y cuando entiendes esto, dejas de cargar con cosas que no son tuyas. Dejas de reaccionar tanto. Dejas de engancharte en situaciones que antes te afectaban. Y eso crea algo muy importante. Distancia, no distancia física. Distancia emocional. Puedes estar en la misma situación, pero sin absorberla. Puedes escuchar, sin reaccionar. Puedes ver lo que pasa, sin perder tu centro. Y eso es poder real, porque ya no dependes de lo que otros hacen. Depende de cómo tú lo gestionas. Y eso te da control. Pero esto no es algo que ocurra de un día para otro. Es algo que tienes que entrenar, porque llevas años haciendo lo contrario, reaccionando automáticamente, enganchándote a todo, dándole importancia a cosas que no la tienen. Y romper eso requiere práctica, requiere repetición, requiere conciencia. Pero cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que decides no entrar en algo innecesario, estás reforzando ese control, estás fortaleciendo tu mente, y poco a poco se vuelve más natural. Empiezas a notar que cosas que antes te afectaban ya no lo hacen. Empiezas a notar que tienes más espacio mental, más calma, más claridad, y eso tiene un impacto directo en tu vida, porque cuando tu mente está más tranquila, puedes enfocarte mejor, puedes tomar mejores decisiones, puedes avanzar más rápido, y eso es lo que realmente importa. No evitar a las personas, no cambiar el entorno, sino volverte lo suficientemente sólido como para que nada de eso te afecte, porque el mundo no va a cambiar por ti. Siempre habrá ruido, siempre habrá personas difíciles, siempre habrá situaciones incómodas, pero tú sí puedes cambiar cómo respondes, y eso es lo que te da ventaja. Otra cosa que tienes que entender es que proteger tu paz no es ser débil, no es evitar el conflicto por miedo, es elegir tus batallas, es saber cuándo vale la pena involucrarte y cuándo no, porque no todas las situaciones merecen tu energía. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Cree que tiene que responder a todo, que tiene que defenderse siempre, que tiene que tener la última palabra. Y eso es lo que los desgasta, porque están constantemente en conflicto, constantemente reaccionando, constantemente perdiendo energía. El Zen lo ve de otra forma. Si no aporta, no entres. No por debilidad, por inteligencia, porque estás protegiendo algo mucho más importante. Tu estado, tu enfoque, tu dirección. Y cuando haces esto de forma consistente, tu vida cambia, te vuelves más estable, más claro, más difícil de alterar. Y eso se nota en todo, en cómo trabajas, en cómo te relacionas, en cómo tomas decisiones. Porque ya no estás reaccionando constantemente, estás eligiendo. Y esa es la diferencia entre vivir en automático y vivir con control. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo muy simple, que la mayoría de las cosas que antes te afectaban nunca fueron realmente importantes. Solo parecían importantes, porque no sabías cómo gestionarlas. Pero ahora sí, y eso lo cambia todo.